Hola, bienvenido a otro Cara y Seca de la Información. Te cuento que hoy vamos a atravesar caminos donde está lo injusto y lo justo, donde está el hombre y la mujer de la justicia, y hemos apelado a la ex camarista María Laura Garrigós de Rébori, una persona con una vastísima experiencia, que hoy es parte de un movimiento que está comenzando a debatir en la sociedad, en los barrios, en los territorios, en los institutos, en los centros culturales, sobre cómo se puede recuperar el ejercicio de la justicia, recuperar el Estado de Derecho. Hay tanto para escuchar de esta entrevista. Te invito a que me acompañes. Vamos a lo que viene. Tal cual les decía en la presentación, ella le gusta que le digan Malala porque es el sobrenombre. ¿Cómo te va, Malala? Gracias. No, gracias por la invitación. Tenemos preguntas urgentes y no sé si las respuestas van a llegar a tiempo porque dependen de toda una batalla cultural y política, ¿no? Sí, a ver. Preguntas urgentes, sí. ¿Cómo claro. se puede corregir esta corriente mercenaria que hay en la justicia argentina y que es tan cómplice de esta... Es que no es solo la justicia argentina. A ver, contanos. Esto que está pasando acá, que nosotros lo vivimos como si nos atacaran diariamente, cada diario que abrís a la mañana, es la peor noticia, está pasando con otras modalidades en Ecuador, en Perú, en Brasil, y colegas uruguayos están dando cuenta de esta situación y lo llaman el Plan Atlanta, porque se elaboró en Atlanta, Estados Unidos, y si uno empieza a rememorar y ver cuál ha sido el diseño del Poder Judicial y cuáles son las cosas que faltan y las cosas que están por venir, pareciera que hay un plan orquestado para utilizar al Poder Judicial como sistema de control social, que siempre lo es, pero con un sesgo claro, para poder contener la reacción social ante este cambio de matriz económica y política. Y cultural. Y cultural, sí. En lugar de usar, como se usó en la época de las dictaduras en toda Latinoamérica, la represión cruenta, que a nosotros nos dejó los 30.000 desaparecidos, ahora estamos usando la persecución a los líderes políticos, la desarticulación y eventualmente, sí, también la represión de la protesta callejera, que, bueno, no por nada tenemos unas fuerzas de seguridad que han comprado armamento, y además tenemos también nuevos programas para la escucha, para poder tener control para la espía. ¿Cómo? Para la espía. Sí, para la espía, sí, que controles electrónicos. Porque, bueno, por supuesto, la técnica ha evolucionado y de mano de esa evolución también evolucionan y hacen más sencillo el control del opositor. Así que la protesta, la disidencia, la oposición ideológica, bueno, no van a ser toleradas. Y para eso está actuando el Poder Judicial. O sea que tenemos un conflicto tenemos eso, las fake news. Dentro de la justicia, un estado narrativo de pensamiento único que trata de destruir todas las lógicas que tienen que ver con el pueblo viéndose a sí mismo, reencontrándose. Y por otro lado, la pregunta es, ¿hay salvaguardas dentro del aparato de la justicia como para poder librar o dar inicio a una batalla que tal vez sea inédita en la sociedad argentina? Sí, es inédita y no hay forma todavía de contrarrestarlo. De hecho, tratando de pensar en cuáles serían los mecanismos para contrarrestarlo, nosotros elaborábamos las posibilidades de control de la tarea judicial. Porque nosotros decimos que si los jueces tuvieran que rendir cuentas estrictas de su tarea y esto fuera público, esta rendición de cuentas, digamos, la agenda del juez, la agenda de la Corte. Nosotros no sabemos cuándo la Corte va a tratar una causa. Por ejemplo, tiene lo de Milagro Sala, ¿cuánto hace? En abril pensábamos que iban a tratar lo de Milagro Sala y estamos en noviembre. Sin embargo, a veces saltan y agarran otra causa. Claro, ¿no? Y entonces esta acumulación, la Corte en este momento tiene 20.000 expedientes pendientes de solución. Esta acumulación de expedientes, este colchón de masa conflictiva que permite seleccionar de acuerdo a las derivas sociales, a las derivas políticas,
no se corresponden con el gobierno abierto, digamos que es la última ley que se pretende camino de la transparencia. La Corte tendría que tener una agenda pública colgada en Internet y uno tendría que poder saber qué causa entra a ser tratada, cómo circula por las vocalías, cuánto tiempo demora por las vocalías de la Corte y en qué orden la tratan las vocalías, respetar siempre el mismo orden, porque tanto la agenda de las causas que se tratan como el orden de curso de las causas por las vocalías es decisión del presidente de la Corte. Tal vez este tipo de decisiones administrativas no debieran estar en cabeza de los jueces, tal vez debieran estar en cabeza de un administrador que estuviera libre de las presiones que los jueces reciben. Ahora, doctora, yo tengo la impresión, desde alguien que no es un experto en temas de justicia, que ni siquiera el eje de ese comportamiento está dentro de la justicia, sino que está más afuera. Uno de repente mira cómo está constituida hoy la Corte Suprema, con hombres que han sido funcionarios de las principales, las más potentes bueno, empresas. La Corte Suprema es un tribunal político. Es un tribunal político. Es un tribunal político, con funciones judiciales, naturalmente, pero aún esos fallos jurídicos de la Corte Suprema tienen una incidencia política muy relevante. Lo que nosotros decimos y pensamos nosotros, digo porque somos un grupo, es que si los jueces tuvieran esa exigencia de control, estarían más libres de poder decir a quienes los presionan, mira, no puedo. ¿Por qué? Me lo impide la publicidad que tengo que dar de mis actos. Pero como esa publicidad de esos actos no existe... Está cerrada, está oculta. Los jueces no tienen a veces, por supuesto que el que quiere lo hace, pero el que no sabe cómo hacerlo, porque no todos los que están obedeciendo son proclives a obedecer a una línea determinada. En general, los jueces obedientes al poder son obedientes a todos los signos del poder. Ahora, doctora, ¿cómo se llega a la pérdida de un Estado de Derecho, de un afianzamiento constitucional? Bueno, hemos llegado ¿cómo se llega a camino este de momento? decisiones judiciales que, para mi gusto, empezaron en Jujuy y Correcto. probaron el nivel de tolerancia. Y probado ese nivel de tolerancia, se avanzó en Comodoro Pi sobre el resto de las causas con la contemplación de la clase política, que se espanta, pero no sale... O con cierta asociación ilícita de una parte importante de la clase política, Eso si me ser. permita con humildad puede la ser, corrección. pero digo, igual tendría que haber un reproche continuo. A esto se le suma que la propaganda mediática favorece esta actividad. E incluso uno podría hasta demostrar, midiendo tiempos, cómo coinciden las agendas mediáticas y las agendas judiciales y las agendas políticas. Cómo hay una línea que une estas tres agendas. Y entonces estamos hablando de que no hay independencia judicial. Es que, doctora, a veces uno se sorprende, yo tengo 40 años de periodista, y he visto y he sido protagonista de investigaciones y de causas muy grandes en Yacyretá, y uno a veces se sorprende cómo llega a tener, vamos a hacer nombres, Clarín o Nación, sí, o sus ejes mediáticos, sí, tienen prácticamente hoy la información antes que el propio juez la divulgue. En Twitter están diciendo que los defensores de la causa de los cuadernos no tienen acceso a las declaraciones de los arrepentidos, de los otros arrepentidos, sí, 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 porque el juez Bonadío no se los facilita, impidiéndoles el ejercicio de derecho de defensa, pero las conocen vía Infobae. Pareciera ser que la Corte Suprema, en alguna medida, para hacer un brulote, si usted me permite, con ironía, se trasladó a la redacción de un diario. Uno tiene a veces esa sensación. La Corte Suprema siempre ha tenido, en cualquier época... ¿En cualquier época? Siempre ha tenido buena relación con los periodistas jurídicos, los periodistas de tribunales. También durante los años de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hablamos los periodistas de tribunales, sí, son recibidos en los despachos de los jueces, saben qué preguntar, saben hasta dónde preguntar, y de eso deducen. En una época... no tan lejana, digamos, no en estos últimos 2 años, sino durante el gobierno del kirchnerismo, el periodista Ventura de La Nación prácticamente vivía en el despacho del doctor Lorenzetti. Siempre estaba allí, uno siempre lo veía por allí.
Los ordenanzas cuentan esto porque son los que ven todo. Los claro. que no son vistos y ven todo y aprecian todo. Esta relación siempre existió y no es tan mal que el Poder Judicial transmita a la prensa las cosas importantes que pueden producirse desde el Poder Judicial. Lo que está mal es que recibe indicaciones de cuándo debe sacar tal o cual noticia. Ahora, doctora, el tiempo... Estamos hablando de personalidades. Allí no es un problema solamente de personalidades, el problema es estructural. El Poder Judicial está mal diseñado hoy y debe recibir una modificación completa. Ahora, yo le quería preguntar, porque estoy pensando cómo piensa quien está viendo esto, ¿no? Ahora. Sí. Y yo digo, a ver, ¿tenemos alguna fuga, alguna línea de fuga, alguna línea de acumulación para revertir esto? ¿Por dónde se empieza? Usted tiene muchos años en la justicia, conoce a sus pares, a las nuevas generaciones también las ve venir. Y conozco muchísimos jueces buenísimos. Y hay muchísimos, no me cabe duda. Y he tenido colegas maravillosos, pero ya les digo, la estructura del Poder Judicial no funciona más. ¿Y cómo se puede imaginar Hay que pensar en una modificación muy importante. ¿Una nueva constitución? Sí, bueno, una nueva constitución desde ya, sí. De camino de una nueva constitución hay un montón de medidas que se pueden ir tomando, pequeñas medidas técnicas, que, por ejemplo, este asunto de obligar a que los tribunales exhiban su agenda. Correcto. Y que nosotros podamos saber cuándo se va a tratar qué cosa. ¿Cuántas causas hay en el juzgado de Bonadío? Parece que hubiera una sola. No es cierto que hay una única causa en ese juzgado. Es un juzgado que suele tener atraso, es un juzgado que no funciona como un reloj. Bueno, eso debiera saberse. Y los órganos de superintendencia, el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal debiera controlar ese tipo de cosas, pero han resignado esa función. Doctora, no están funcionando los órganos de control de los jueces. Le quiero preguntar si usted conoce alguna experiencia en el mundo que tenga similitudes con la Argentina y cómo fueron revertidos esos acontecimientos a la hora de recuperar los estados de derecho. Bueno, lo que pasa es que se ha dado en diferentes situaciones. Sí, ¿no? No hay ningún traslado mecánico acá, es obvio. Claro, no. En este momento se me ocurre que nosotros podríamos mirarnos en el espejo de lo que está haciendo Bolivia, que ha está tratando de revertir la situación de su Poder Judicial. No sé si lo ha logrado íntegramente. Tenía las mismas deficiencias que todos los poderes judiciales de problemas de acceso a la justicia, de justicia lenta, de justicia para un grupo determinado, la selectividad del sistema y demás. Los mismos problemas que tiene toda Latinoamérica. Y hace ya van 2 periodos en que han elegido popularmente a los jueces de los tribunales superiores, con además participación par de las mujeres y los hombres y con representación de todas las naciones que integran Bolivia. Eso es maravilloso. Sí, lo que ha sido un trabajo importante. Es maravilloso. Sí, igual de la primer camada no obtuvieron lo que querían, porque no consiguieron que se agilizara la justicia, no consiguieron que el Poder Judicial pusiera oficinas más cerca de la gente que necesita recibir. Claro, es lidiar con una solución estructura de conflictos. Bueno, y los jueces se acomodaron a la vieja estructura. En el momento en que accedieron por voto popular al cargo de juez del Superior Tribunal, se convirtieron en viejos jueces del Superior Tribunal, porque es el perfil que tenían en su cabeza de lo que era un juez. Así que hay que trabajar desde las facultades. Claro. Porque ya que son las facultades las únicas proveedoras de jueces, las facultades de Derecho, hay que trabajar desde la comunidad para que la comunidad piense qué tipo de solución de conflictos tiene. Uno podría pensar que las cuestiones administrativas debiera resolverlas a lo mejor un tribunal administrativo que no necesitaría ser jueces. Basta con que tuvieran la experticia de las cuestiones, o un tribunal para el consumidor, o una justicia vecinal, tribunales para la disciplina docente, tribunales para los conflictos universitarios. Uno podría pensar en un desparramo de soluciones de conflicto que no concentrara todo en el Poder Judicial. Pero me hace pensar, doctora, yo le quiero repreguntar, si me permite, porque ha dado una tecla.
¿puede existir una gran posibilidad de recupero de un ejercicio democrático mixturando, mezclando, articulando el protagonismo de gente tan importante como usted de la justicia con los movimientos populares en un ejercicio de ayudar a que, con la militancia, se pueda trabajar mucho los temas de justicia? Porque por otro lado hay como una especie de gran desconocimiento acumulado con el relato hegemónico. Es un desconocimiento total, porque nosotros con todos los años que hemos ganado democracia, nunca hemos abordado el tema del Poder Judicial. Esto nunca se ha tocado. El Poder Judicial no entró en la nueva era después de la dictadura. Se mantuvo con las mismas estructuras. No tomemos la dictadura, tomemos, por decir en números, nada más que en números, tomemos Alfonsín, año 1983. De 1983 para acá la población, según los censos, se ha duplicado. Esto eleva el nivel de conflictividad 3 veces, porque la conflictividad crece geométricamente, no numéricamente, no aritméticamente. Y las estructuras judiciales se han mantenido prácticamente iguales. No pueden abarcar el nivel de conflictividad que tienen ahora. Entonces, lo que hay que pensar es en otra forma de solucionarlo. O ponemos el doble de jueces de lo que tenemos. Totalmente, obvio. O nos resignamos a la justicia lenta, que solo perjudica al que más la necesita, no al que es requerido por la justicia, sino al que más necesita de la justicia, porque la lentitud, ¿a quién perjudica? Pongámosle un juicio laboral. Al que quiere cobrar el despido, por ejemplo, ¿no? No al que tiene que pagarlo. Doctora, le quiero hacer una pregunta final y que sea una respuesta con reflexión, si usted me lo permite, que lo pueda hacer, y que tiene que ver con las esperanzas, ¿no? Desde una mujer con tanta experiencia en la justicia, ¿cómo se puede componer una esperanza en un escenario tan complejo como este a la hora de luchar? Porque uno siempre lucha pensando que va a recuperar el hecho de lo justo ante lo injusto, ¿no? Yo no sé si recuperar. En principio yo soy una optimista. Las mujeres sabemos que hay que insistir y persistir. Totalmente. Y esta es la batalla que hemos dado y bueno, el feminismo finalmente ha logrado todavía no solucionar todos los problemas, pero avanzar lo necesario. Así que yo en ese sentido lo tengo bien clarito. Claro, es parte de mi conciencia. Pero no sé si recuperar lo justo. Creo que hay que construir lo justo. Y construir porque la justicia o lo justo no puede salir del contexto. Depende del contexto en el que estemos hablando. Y el contexto en el que estamos hablando hoy es este. Y tenemos que pensar en una justicia para hoy. Y ayer se inauguró en el Bauen un foro para la nueva Constitución donde están buenos y muy grandes juristas de nuestro país dispuestos a escuchar a todo el mundo que quiera volcar sus inquietudes sobre lo que no podemos resignar y que debe estar sellado en una nueva Constitución para después envasar todas esas expectativas en en una cajita jurídica que sería una nueva Constitución. La propuesta es salir a militar por la esperanza de un nuevo Estado, de un Estado que nos proteja, por supuesto, de un nuevo Poder Judicial. Claro. Doctora, nos encantaría repetir esta charla, nos encantaría poder entrevistarla por radio, en Mate Amargo, en Radio del Plata, sí. y nos encantaría poder tener esa propiedad de su pensamiento, porque creo que nos hace mucho bien y le queremos agradecer su visita aquí a Mate Amargo, de verdad. No, gracias a ustedes, porque, bueno, mi tarea es esta, andar repartiendo este tema para poner a la gente a pensar en esto. Es un conocimiento que reparte usted y a nosotros nos fortalece, por eso le decimos muchas gracias. Pero esto o lo hacemos entre todos o no va a salir. O no va a salir. Ustedes saben que la lucha por la justicia es eterna, ¿no? Y me parece que tenemos que acelerar los pasitos, pero acelerarlos juntos. Yo creo que no le vamos a decir gracias, nos vemos, le vamos a decir hasta muy pronto, porque ojalá que la podamos tener con nosotros y seguir esta charla. Quedó tanto en el tintero, pero bueno, hasta muy pronto entonces, ¿sí? Sí, gracias, cómo no, gracias a ustedes. Muy amable. A ustedes, hasta mañana.